Hola amigos de Ventana Verde. Bueno, pues estoy aquí para hablaros un poco, una introducción a un concepto que es la gentrificación. ¿Eh? Bueno, yo en repetidas ocasiones hemos hablado del desarrollo urbanístico, de los cascos históricos, de los cascos antiguos de las ciudades, ¿eh? De la problemática de la peatonalización, que ya en los años 70, 80, cuando empiezan a llegar los primeros fondos europeos, pues empiezan a remodelar los centros históricos a imitación de las ciudades centroeuropeas y norteeuropeas, y se empiezan a hacer actuaciones puntuales, sobre todo de peatonalización. ¿Eh? Es uno de los temas. Estamos ahora mismo ya en una segunda o una tercera fase en la que la peatonalización se está extendiendo, se va haciendo cada vez más grande, se está incluyendo o entremezclando el carril bici con los patinetes que han surgido de repente y prácticamente están haciendo una legislación ad hoc, ¿no? O sea, posterior a la puesta en marcha de la circulación de los patinetes. Pero la gentrificación es uno de los problemas que manifestamos, que sobre todo se promueve con el tema de la excesiva peatonalización. Normalmente en los cascos históricos, en los centros, en las viviendas, en el centro histórico de las ciudades suelen vivir normalmente personas mayores. Son edificios, muchos edificios no tienen ascensor, hay que tener escaleras, lo cual representa una dificultad añadida. Tiene la ventaja que los inquilinos normalmente están pagando rentas muy antiguas, muy por debajo de lo que está el mercado, y entonces la gentrificación es la renovación urbanística y habitacional de lo que es un entorno urbano, una barriada, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que estamos viendo con frecuencia en la televisión casos de desahucios, ¿no? Una señora de 88 años que de repente que está pagando una renta de 100 euros y de repente la desahucian. ¿Por qué? Pues porque se está buscando revitalizar y rehabilitar todos estos centros y cascos históricos, ¿no? La ciudad de Sevilla, por ejemplo, ha sufrido una transformación en los años del COVID, prácticamente en dos años o poco más, se han generado más de 30 hoteles de 4 y de 5 estrellas, todos en edificios que ya existían. O sea, lo que se ha hecho es rehabilitar, restaurar el edificio que estaba en zonas peatonales, en casco histórico, principalmente, ¿no? Entonces estamos cambiando a esa persona mayor, a esa señora viuda o a ese señor viudo, que se queda en ese espacio, que cada vez se queda más desconectado del entorno, porque cada vez tiene más difícil las comunicaciones con transportes públicos, etcétera, etcétera, con servicios en general, y entonces esa persona se marcha. Le estamos obligando a irse a otro sitio, ¿no? Que puede ser a otro barrio donde va a pagar algo parecido a lo que estaba pagando o poco más, o está yendo a una residencia pública o privada si puede permitírselo, ¿no? Y bueno, este es un fenómeno que, claro, que ese mismo apartamento o piso que antes había un señor que pagaba 100 euros, pues ahora entra una empresa o entra un matrimonio, una pareja, o con un hijo, con dos hijos, y entonces pues pagan 1.000 euros, o 800, o 700, o 1.200, lo que sea, ¿no? Entonces, ha habido una remodelación del espacio urbano y ha habido una remodelación habitacional. Eso es la gentrificación. La socióloga británica, eh, que se apellidaba Glass, que en el año 1963 fue la primera que nombró esta palabra en un estudio sociológico que hizo en Londres en 1963. Y ya surgió esta palabra. La gentrificación es una palabra, es el hispanismo de gentrification, ¿eh? Y contempla básicamente este aspecto, es la renovación urbana y la renovación habitacional de las personas que habitan en una zona. Con lo cual estamos creando que haya zonas en los cascos históricos donde ocurre lo que estamos hablando y también, por ejemplo, en los países donde hay mucho turismo, como ocurre en España, pues en zonas que son muy turísticas, sobre todo en primeras líneas de playa, que hace 50 años eran prácticamente casas de pescadores, pues se está renovando, son turistas los que viven allí,
de manera permanente o durante una determinada época del año, o en fin, es un tipo de renovación de esto. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ya llama la atención que ya hay movimientos en contra de este tipo de procesos, ¿no? Y casualmente hace poco he visto una pared, un muro donde había un tratamiento con imágenes y con unos textos y unas frases que os pongo a continuación para que os quedéis con la idea de lo que es la gentrificación, ¿eh? Que seguro que volveremos a oír hablar de esto con más frecuencia. Pues nada más, hasta pronto. Gracias.